En Ruanda, en el año 94, tuvo lugar un genocidio. Estamos en un mundo donde tenemos que replantearnos cómo dirigirnos al enemigo. El derecho a la paz es un derecho del hombre. Lo que hubo en Ruanda en el año 94 es un genocidio. Hubo una voluntad real, una intención real de acabar con todos los tutsis. Creo que es de lo peor que ha pasado en la historia del mundo, porque en el genocidio de Ruanda eran los vecinos que mataban a sus vecinos. El mundo en el que vivimos se ha transformado completamente por la naturaleza de los conflictos. Aunque queramos mirar a otro lado, vivimos en un tiempo de guerra, ¿no? Una guerra quizás no declarada, aunque por nuestra parte, ¿no? Pero es una guerra que vivimos contra el terrorismo internacional, el terrorismo de Daesh, de lo que se conoce como el Estado Islámico. Ellos se hicieron un máster rapidísimamente y en muy poco tiempo ellos sí declararon su autodenominado Estado en junio del 2014. En ese momento ya tenían una infraestructura de 30 productoras audiovisuales. Ellos han imitado totalmente todo ese lenguaje audiovisual que es de Occidente y lo están usando pues, para difundir su estrategia del miedo. Por contar otro dato de su presencia en redes sociales, el año pasado se rastrearon hasta 46.000 cuentas en Twitter que tenían una vinculación directa al Daesh. Cuando desde la doctrina social de la Iglesia hablamos de la paz, no estamos hablando de la ausencia de guerra, sino que hablamos de la ausencia de justicia. La paz es fruto de la justicia. La mayoría de los habitantes de Ruanda en el año 1994 eran católicos. Eran católicos, más de un 60%, algo más o mucho más, eran católicos. Y muchos participaron en el genocidio. Una cosa muy triste. La misma persona que hacía un poco de jefe de las matanzas, fue el mismo que era el maestro de ceremonia de mi ordenación. Y la Iglesia fue una víctima. Mirad, durante el genocidio, la Iglesia perdió a 3 obispos, 111 sacerdotes, 111 de 400, ¿eh? No vais a pensar que en Ruanda había 20.000 sacerdotes como en España. Sacerdotes mataron a 111 de 400, 40 frailes, 55 religiosas. Pero yo entiendo que cuando aquí hablamos de paz, estamos hablando, repito, de una cuestión eminentemente política, fundamentalmente política, y que por lo tanto estamos hablando de relaciones de convivencia y de estructuras. La paz, por lo tanto, es fundamentalmente, más que la ausencia de guerra, desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia, la ausencia de violencia. Y la violencia nunca es solo, también desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia, solo violencia física. No es solo violencia física, es cualquier atentado contra la libertad, contra la integridad y, por lo tanto, contra la dignidad del ser humano. Hubo muchos héroes que protegieron a los tutsis en nombre del Evangelio. Y hubo muchos otros héroes que ofrecieron el perdón y reconciliación en nombre de su fe también. Los tutsis que han podido salvarse, que son como un poco menos de la tercera parte de los tutsis que existían entonces en Ruanda, la mayoría de ellos se salvaron porque alguna persona de bien les escondió, les defendió. En mi propia diócesis, en la ciudad episcopal de mi diócesis, en el centro del país, fue donde se salvaron el mayor número de tutsis en Ruanda. Pudimos salvar a 30.000 tutsis. Yo por eso, cuando me refiero al término paz, prefiero hablar de relaciones pacíficas de convivencia, porque en el fondo entiendo que el objetivo fundamental es construir un orden de relaciones entre los hombres y los pueblos que sea pacífico y pacificador. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, debe poder vivir
en unas condiciones de vida justas y en un orden pacífico, estructurado de acuerdo a valores pacíficos, principios y valores pacíficos y pacificadores. Ruanda es también una tierra de reconciliación. Existe fundamentalmente un deber de promover esa reconciliación. Si hablamos desde la lógica cristiana y hablamos desde la doctrina social de la Iglesia, lo que existe es un deber de promover la reconciliación. Porque ese deber de promover la reconciliación tiene que ver fundamentalmente, repito, con la restauración del orden. Un orden quebrado debe ser restaurado. Un orden quebrado genera injusticias que deben ser reparadas. La reparación es un deber también, ¿no? Cualquier atentado contra el ser humano debe ser reparado.